Amigos, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera de hoy tiene que referirse necesariamente a la mano de titulares de prensa que nos anuncian desde el día 20, 21, 22 de diciembre como regalo de Navidad que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha aprobado un referendo para revocarle el mandato al presidente de la República, un referendo para echar atrás los acuerdos con la FARC, un referendo para derogar la reforma tributaria, un referendo para revocarle el mandato a los congresistas. Y uno dice, ¿de qué están hablando estos muchachos? Sobre todo si se tiene en cuenta de que la Registraduría Nacional del Estado Civil lo único que está haciendo es reconociéndole a unas personas que se han organizado de manera debida para recoger unas firmas a efectos de convocar un referendo o unos referendos o a la población a manifestarse a través de unos referendos acerca de unos temas que son del interés nacional, regional, local, qué sé yo. Pero sobre cuyo contenido no está llamada la registraduría a pronunciarse. Eso le toca en términos de su legalidad o ilegalidad, constitucionalidad o no, a las Cortes, a la Corte Constitucional en este caso, porque en el fondo se trata de referendos orientados a unas reformas de la Constitución política. Sin embargo, ¿por qué esta presentación? ¿Por qué se les presenta como un referendo para revocarle el mandato al presidente Santos sabiendo de que los presidentes en Colombia no tienen mandato? No pueden ser sometidos a una revocatoria de mandato porque el mandato solamente se predica de los gobernadores y de los alcaldes en forma de un programa de gobierno que presentaron al momento de su inscripción, que de no cumplirlo, pues da origen a que se le revoque el mandato. Pero eso solamente es para alcaldes y gobernadores. Los presidentes, los representantes, los concejales, los senadores no tienen mandato. Para ellos solamente hay una cosa que se llama responsabilidad política. Y se expresa esa responsabilidad política en el retiro de la confianza, y el retiro de la confianza se materializa en la decisión de no vuelvo a votar por ti. Punto. Entonces, ¿por qué los promotores de estas formas de participación ciudadana utilizan estas expresiones, maneras o labels o etiquetas para convocar a la gente a que venga y estampe la firma en un formulario de inscripción o perdón de promoción de una determinada iniciativa ciudadana? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué están recurriendo a los mismos instrumentos que usaron cuando el famoso plebiscito del 2 de octubre del año pasado? ¿Por qué recurren a esas mismas formas de actuación? A saber, promover odio, rabia, inquinas, lugares comunes. Es que los senadores son unos bandidos, son unos ladrones, son unos enmermelados, son unos corruptos o legislan en contra del pueblo, hay que sacarlos de ahí, no pueden, estos vagandistas, bla, 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 y se va todo el mundo en contra de los senadores de la República argumentando estas cosas que son reflejo de estereotipos, rabias, odios y, llamémoslo así, animadversiones. Pero para no quedarse en eso, se le provee, en el caso concreto de este, comillas, referendo para derogarle, para revocarle el mandato al Congreso, se le provee una argumentación aparentemente racional y se le dice: lo que pasa es que en el Senado de los Estados Unidos funciona nada más con 100 senadores, porque el de aquí, que Colombia tiene menos población, va a funcionar con 100 y pico. No, señor, eso hay que bajarlo a 50, no sé, y hay que bajarles el sueldo también. Esa argumentación aparentemente racional oculta unas verdades, se convierte en una verdad a media, es una mentira. Y es una mentira porque no le están diciendo al colombiano, primero, que el régimen colombiano es un régimen nacional unitario.
mientras que el régimen de gobierno de los Estados Unidos es un régimen federal, de tal manera que mientras en Colombia hay un Congreso Nacional y unas cámaras departamentales, en Estados Unidos tenemos un Senado federal y una Cámara Baja, llamada también Cámara del Pueblo, federal. El Senado tiene 100 representantes o senadores, mientras que la Cámara tiene 435 representantes, más 6 delegados que lo son con voz, pero sin voto. Es decir, 435 más 6 da 441, más 100 da 542. El Congreso de los Estados Unidos tiene 541 miembros. El Congreso Federal. Porque hay 50 estados y en cada estado hay una Cámara y un Senado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en Estados Unidos realmente hay 51 senados y 51 cámaras. Un Senado nacional, 50 senados estaduales, una Cámara federal y 50 cámaras estaduales. Y para que ustedes tengan una idea del tamaño de esas cámaras o de esos congresos de los estados, el solo Senado del estado de Nueva York tiene 150 senadores, más que el Senado colombiano. El solo estado de Nueva York tiene 150 senadores. El estado de Indiana tiene 50 miembros en el Senado y 100 en la Cámara. El estado de New Jersey tiene 40 miembros en el Senado y 80 miembros en la Cámara del Estado. Puerto Rico, que es un estado libre asociado, tiene 30 miembros en el Senado y 51 miembros en su Cámara Estadual. Y eso que apenas son 3 o 4 de los 50 estados que conforman la federación o la confederación que se conoce con el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. Esto para decir que los elegidos a ese nivel nacional, bueno, no es apropiado decir nacional, pero ese nivel estatal y a ese nivel federal, en Estados Unidos los elegidos, es decir, presidente, fiscal, si no estoy mal, el attorney, que llaman, ese es el fiscal, gobernadores y senadores y representantes tanto federales como estaduales suman 8.500. Y la burocracia de elegidos en todos los Estados Unidos, además de estos 8.500 que son el nivel federal y estadual, bajando ya los niveles de los condados y de los municipios, etc., son 500.000. Eso no se le dice al colombiano, sino que se le dice que en Estados Unidos el Senado es de 100. Sí, eso es una verdad a media, y las verdades a medias son mentiras. Y entonces, guiado por esa rabia, es que son unos ladrones, son unos bandidos, hay que sacarlo a las patadas, con el argumento de que en Estados Unidos el Senado nada más tiene 100, y con la mentira de que no son 100, sino que son 8.500 los elegidos que están en el régimen estadual y en el régimen federal en Estados Unidos, sumándole otros 500.000 en el resto de la burocracia elegida de este país. Ocultándole eso, entonces el colombiano coge el plumero, firma y después cuando salen las vainas dice que fue lo que yo hice. Este es el estado de cosas al que nos estamos enfrentando en este momento. Estamos recurriendo en la promoción de estas ideas, de este debate público, a la mentira, a la rabia, a las cosas que de alguna manera reflejan estereotipos y supersimplificaciones de los problemas. Si esto va a seguir así, creo que los colombianos vamos a tomar decisiones equivocadas en muchos campos o nos vamos a llevar un estrellón. Porque es que, hay que decirlo, hay cosas que no se pueden reformar a través de referéndum. El tamaño del Congreso,
la forma como se está organizando la representación de un Senado nacional para cambiarlo por un Senado distinto, con menos números o con una forma distinta de representación sobre la base de mayores o menores porcentajes o guarismos relacionados con el número de pobladores. Esto no podrá cambiarse sino a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted quiere que el presidente tenga mandato, eso no es una reforma constitucional, es un reemplazo de la Constitución por otra, y eso solamente se puede hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted no entiende de que los temas presupuestales, fiscales, tributarios y contractuales no se pueden dirimir a través de referendos, le están metiendo basura en la cabeza. Eso no se puede hacer. Pero usted verá si se deja manipular y usted verá si se deja meter los dedos en la boca. Bueno, no es más, tampoco es menos. Vamos a ver si alguien le para bola a esto. Ya saben, pónganle un like, compártanlo con sus amigos y no deje de abonarse al canal y de invitar a otros que se abonen para que les lleguen estos documentos fresquecitos. Chao, no es más, chao.